Mi nombre es Jorge Luis Francisco Reyes, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, curso la materia de taller de base de datos y este es un video para la unidad 5, ejercicio número 3. Lo que se realizará en esta práctica es simplemente los scripts que están a continuación se van a pasar a MySQL. Para esto yo ya los he realizado en este bloc de notas, así que simplemente lo que voy a hacer es irlos copiando y después irlos explicando para ver qué realiza cada una de las funciones que vamos a ver a continuación. Para empezar, lo primero que se nos pide es crear la siguiente tabla e insertar datos. Para esto simplemente primero tenemos que crear una base de datos. Ahora simplemente vamos a copiar el script. Ahora simplemente comprobaremos que se ha creado correctamente la tabla y que se han insertado correctamente los datos. Y como vemos, se ha ejecutado correctamente ambos scripts. Ahora lo siguiente que haremos es crear la función. Ahora primeramente vamos a ver cómo se creó esta función. Simplemente se utiliza la palabra create seguida de function y el nombre de la función. Ahora entre estos paréntesis lo que va a ir es el parámetro que va a recibir y después qué es lo que va a retornar, seguido de la palabra ya sea deterministic o no deterministic, y después vamos a usar la palabra begin, que simplemente, como recordemos, begin es para crear un bloque de instrucciones. Una vez hecho esto, vamos a declarar un tipo de variable y ahora sí vamos a empezar con las condicionales para esta función. Entonces, ¿qué hace esta función? Simplemente está diciendo si el crédito del usuario es mayor a 50.000, le va a asignar el nivel de Platinum. Después si el crédito está entre 50.000 y 10.000, lo que va a hacer es asignarle el nivel de Gold. Y si el crédito es menor a 10.000, lo que va a hacer es asignarle el nivel de Silver. Se finaliza el if y vamos a retornar la variable que acabamos de declarar y se finaliza la función. Ahora, para llamar a esta función se hace mediante el select. Entonces vamos a ver qué nos pide en la siguiente diapositiva. Nos pide consultar la función. Entonces, para esto, como les acabo de decir, las funciones se llaman mediante un select. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está pidiéndole que le seleccione de la tabla customer el custom nombre, en este caso el nombre del usuario. Y aquí es donde entra la función. ¿De qué manera? Bueno, aquí lo que va a hacer es que por cada crédito limit que tenga esta tabla, lo va a evaluar y va a asignarle el nivel que le corresponda. Entonces, para el primer usuario le está asignando el nivel Platinum. Entonces, ¿qué hace la función? Vuelve a preguntar para el siguiente usuario y mostrará qué nivel es el que le corresponde. En este caso, para el siguiente es Gold, para el siguiente es Platinum, para el siguiente es Silver y para el siguiente es Gold. Ahora, lo siguiente que se nos pide es invocar una función por medio de un procedimiento. En este caso se va a invocar la función que hemos creado. Ahora, ¿qué nos va a hacer esta función? Bueno, primeramente le vamos a pasar dos tipos de parámetro, que es entrada y salida. Para la entrada le vamos a pasar el custom número de cada usuario. Para el segundo le vamos a pasar una variable donde va a almacenar el nivel del usuario al que se le vaya a asignar. Ahora, se pone un begin para abrir un bloque de instrucciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable llamada credit de tipo
decimal con un tamaño de 10.2, que por defecto va a empezar con el valor de 0. Entonces, ahora lo siguiente que va a hacer es seleccionar el crédito límite de la tabla customer, donde el custom número que tiene el usuario sea igual al custom número que le vamos a pasar, que es este, y el valor que nos encuentre lo va a asignar en la variable IntoCredit. Ahora, aquí es donde entra lo que es la función dentro del parámetro, porque lo que nos va a hacer es, en la variable que nosotros le vamos a pasar, que es custom level, le va a asignar el valor dependiendo al crédito que le hemos pasado. Como recordemos, la función lo que hace es asignarle un nivel por el crédito que tenga el usuario. Entonces, el crédito que nosotros le pasemos nos va a retornar el nivel del usuario que le estamos pasando en el parámetro de entrada, y se finaliza con un end. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro de entrada el usuario que tenga el custom número 1. Nos dice que el usuario que tiene el custom número 1 tiene como nivel el nivel Silver. Vamos a probar con los demás usuarios y posteriormente vamos a ver que estos resultados sean correctos. Ahora, para el usuario con el número 1 nos está diciendo que es Silver, para el 2 Gold, para el 3 Platinum, para el 4 Gold, para el 5 Platinum. Ahora, para comprobar que esto sea correcto, lo que vamos a hacer es nuevamente llamar a la instrucción con la cual ya llamamos a la función anteriormente. Simplemente que con el cambio de que yo le agrego aquí el custom número para que me aparezca el número de cada uno de los usuarios. Ahora vamos a comprobar que esto sea correcto. Para el usuario con el número 5 nos está dando el nivel de Platinum. Para el usuario con el número 4 el Gold. Para el número 3 Platinum. Para el número 2 y 1 Gold y Silver respectivamente. 2 Gold y 1 Silver. Ahora, para el ejemplo 2, primeramente se nos pide crear una tabla productos e insertarle algunos datos. Para esto vamos a crear la tabla. Y vamos a insertarle sus datos. Vamos a comprobar que todo ha sido correcto. Una vez comprobado esto, vamos a ver el siguiente punto. Dice crear la siguiente función almacenada. Dice calculará el beneficio que se obtiene por cada producto. La función se llamará calcular beneficio. Esta función aceptará dos parámetros: el precio de compra y el precio de venta, y el resultado será la resta de precio menos compra. Ahora vamos a pasar esta función a MySQL. ¿Qué nos hace esta función? Primeramente, esta función llamada calcular beneficio nos va a recibir dos parámetros, que es coste float y precio float. Algo importante es de que aunque estos tipos de parámetros son de entrada,
no se tiene que anteponer la palabra int. Nos va a retornar un tipo decimal con un tamaño de 9,2. Esta función va a ser determinística. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir un bloque de instrucciones con la palabra begin. Lo siguiente es que se va a declarar una variable llamada beneficio de tipo decimal de tamaño 9,2, en el cual aquí se va a guardar el resultado de la resta que vamos a hacer a continuación. Ahora, esto es muy sencillo, simplemente esta variable se le va a asignar precisamente el valor de precio menos coste, que es lo que le vamos a pasar aquí, y nos va a retornar esa misma variable. Ahora lo siguiente es que vamos a mandar a traer esa función. Ahora, ¿de qué manera va a funcionar esta función? Bueno, aquí, si se dan cuenta, nos da el beneficio por cada fila. Entonces, nosotros le estamos pidiendo que nos mande a traer todas las columnas que tenga la tabla productos. Con la función beneficio, lo que vamos a pasarle es únicamente las columnas de coste-precio, pero de todas las filas, y de 1, 2 y 3. Y de cada una de las filas, precisamente, nos va a regresar su valor, o en este caso su beneficio. Entonces, esto es lo que hace esta función. Va a recorrer cada una de las filas y por cada fila nos va a devolver el valor que nosotros le estamos pidiendo. Simplemente hacemos la resta: 8 menos 4, 4, 1.5 menos 1 es 0.5 y 80 menos 50 es 30. Y ahora, lo siguiente que se nos pide es que vamos a borrar alguna función. En este caso se va a borrar la misma función. Simplemente lo que se va a hacer es drop faction y le vamos a pasar el nombre con el que le hemos asignado a esta función, que es calcular beneficio. Me faltó una n y ya se ha borrado. Ahora, para comprobar que realmente se ha borrado esta función, simplemente voy a copiar la siguiente instrucción que ahora explicaré. Y ahora, en la base llamada funciones JR, tenemos, bueno, en este caso, anteriormente en el ejemplo 1 hemos creado una función, pero la segunda función que hemos creado ya no aparece, porque la hemos eliminado precisamente. Entonces, si en este caso nada más hubiéramos creado la función del ejercicio 2, nos aparecería pues un empty-set. Y lo podemos comprobar. Simplemente vamos a borrar la segunda función ahora, como ven, nos acaba de mostrar el resultado que nos debería demostrar. Como no hay ninguna función ya en esta base, pues simplemente no nos muestra nada. Para concluir, haremos el ejemplo número 3. Tenemos una tabla llamada sitios donde almacenaremos la URL de distintos sitios web, la cantidad de páginas que se visualizan por mes y la cantidad de estrellas asignadas, un valor entre 1 y 5. Crearemos la tabla sitios y le insertaremos los siguientes datos. Comprobaremos que se han insertado los datos correctamente. Y ahora lo siguiente que nos pide es crear la función siguiente. Ahora, lo que se está haciendo aquí es crear la función
con un tipo de valor de TinyInt. Este TinyInt puede abarcar o contener valores de 0 a 255, pero nos va a retornar esta función un varchar de 15. Ahora, esta función va a ser determinística. Ponemos un begin en el cual vamos a insertar un bloque de instrucciones, y lo que vamos a hacer es declarar una variable llamada estrellas con un varchar de 15, y este va a tener un default vacío. Ahora vamos a declarar otra variable que se va a llamar x, de tipo int o entero, con un default de 0. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, en este caso se va a ocupar una condición llamada while. El while se puede traducir como mientras, es decir, mientras sucede esto, sigue ejecutando esta acción. Bueno, entonces el while, que nos dice, mientras x sea menor que la cantidad que nosotros le vamos a pasar como parámetro, nos va a ejecutar la siguiente instrucción. Entonces lo que va a hacer es que mientras x no sea mayor a cantidad, lo que va a hacer aquí en esta variable es empezarle a agregar un asterisco. Y por último, y lo siguiente que va a hacer es de que va a ir aumentando la x en 1. Entonces, si en algún momento x llega a ser mayor a cantidad, pues este ciclo se termina y nos va a retornar, en este caso, la variable estrellas. Ahora vamos a mandarla a traer. Ahora, como ven, aquí nos asignó las estrellas dependiendo de las estrellas que tenía cada URL. Entonces vamos a comprobarlo. Simplemente mandamos a traer a la tabla sitios. Y como ven, nos dice Clarín tiene 3 estrellas, que es lo que nos aparece aquí. Infobae tiene 5. La Nación tiene 3 y La Voz tiene 2. Ahora vamos a crear la función número 2, que dice: la segunda función le enviemos la cantidad de páginas que se visualizan por mes, y nos retorna un varchar indicando si el sitio tiene tráfico bajo, tráfico medio o tráfico alto. Ahora, ¿qué va a hacer aquí? Bueno, ahora se le va a pasar como parámetro un int. En este caso nos va a retornar un varchar de 20. Va a ser determinística. Se va a abrir un bloque de instrucciones. Y en este caso vamos a ocupar otra condición que se llama case. El case simplemente es para asignar casos, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que suceda, es lo que va a hacer. Entonces, en este caso que dice caso, en el caso cuando cantidad sea menor a 20 millones, en este caso me vas a retornar tráfico bajo. Cuando cantidad sea mayor o igual a 20 millones y cantidad sea menor a 40 millones, me vas a retornar un tráfico medio. Y cuando cantidad sea mayor o igual a 40 millones, me vas a retornar un tráfico alto. Y se finalizan los case o los casos. Ahora vamos a llamar a la función. Y ahora, en este caso también hemos llamado a la función anterior. Ahora, si nos damos cuenta que no, vamos a ver que realmente esté correcto todo. Aquí tenemos 42 millones. Entonces significa que es tráfico alto, y efectivamente es tráfico alto. Si son 33 millones, está entre la cantidad donde es tráfico medio, y efectivamente es tráfico medio, al igual que La Voz. Y por último, si está en menos de 20 millones,
en cantidad de páginas, bueno, en este caso tiene que retornar un tráfico bajo. Ahora, en este caso sería crear la función número 3. Dice ahora confeccionar una función que retorne la URL del sitio que tiene mayor tráfico. Entonces vamos a crear la función. Y ahora, en este caso, si estamos dándonos cuenta, no le estamos pasando ningún parámetro. Y esto precisamente es porque las funciones pueden recibir desde 0 a 1 o varios parámetros. Ahora, nos va a retornar un varchar de 100, va a ser determinística y nos va a abrir un bloque de instrucciones. Ahora, estamos declarando una variable llamada bur de tipo varchar 100. Y bueno, ahora la siguiente instrucción dice select URL into bur from sitios orden b cantidad páginas desc limit 1. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, lo que está haciendo es de que nos va a ordenar la tabla por la cantidad de páginas, pero no nos las va a ordenar de menor a mayor, sino de mayor a menor. ¿Esto por qué? Porque esta palabra que dice desc lo que va a hacer precisamente es hacer que nos empiece a ordenar desde el valor mayor hasta el valor menor. Y la palabra limit con el valor de 1 lo que va a hacer es limitar a la primera fila. Si fuera 2 nos limitaría a 2 filas y así respectivamente. Y el valor que salga en URL lo que va a hacer es insertarlo en la variable bur. Ahora vamos a mandar a traer esta función. Como ven, nos está saliendo clarin.com. Ahora, si queremos ver realmente cómo funciona esta instrucción, bueno, simplemente vamos a copiarla. Como ven, aquí lo que está haciendo es ordenarnos primeramente de menor a mayor. Y ahora si ocupamos la palabra desc, nos está ordenando de mayor a menor. Y entonces precisamente lo que hace es tomarnos el primer resultado y almacenarlo en la variable bur. Por último nos dice, con base al material de la clase y a los ejemplos que realizaste, vamos a dar nuestra explicación de las siguientes preguntas. Dice, ¿qué entiendes por función almacenada? Bueno, en este caso son programas que hacen operaciones o cálculos con los campos de datos y los registros que nosotros le pasemos. Y bueno, en este caso lo que va a hacer es precisamente retornarnos un único valor. Y además estas funciones pueden recibir varios parámetros. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de la función almacenada y los procedimientos? Bueno, la diferencia es que primeramente los procedimientos pueden devolver uno o más valores, pero esto mediante parámetros. Y en este caso las funciones únicamente pueden retornar un único valor. Ahora, otra diferencia es que los procedimientos utilizan diferentes tipos de parámetros. En este caso sería in, out e inout, pero las funciones en este caso no. Como lo vimos, únicamente utilizan el parámetro de entrada que es in. Y bueno, a diferencia de los procedimientos, no se le tiene que anteponer también esta palabra. Y por último, para llamar una función se hace mediante un select, mediante una sentencia select. Y para llamar un procedimiento, pues como hemos visto anteriormente, se hace mediante un call o una llamada. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia entre los triggers y funciones almacenadas? Bueno, los triggers se van a ejecutar automáticamente, pero esto va a suceder cuando hay un cambio de información en la base de datos. Como hemos visto, nosotros le indicamos al trigger en qué momento y durante qué acción se va a ejecutar,
pero esto ya después lo hace automáticamente. Y con las funciones no. Con las funciones nosotros tenemos que mandarlas a traer. Y bueno, a diferencia de esto, nos devuelven valores. Dice, ¿en qué momento puedo utilizar una función almacenada? En este caso, a mi punto de vista, es cuando se necesitan devolver valores específicos, ya sea mediante un cálculo u operación. Y como dije anteriormente, esto lo va a hacer utilizando los campos de datos y los registros. Y por último dice, ¿para qué sirven las funciones almacenadas? Bueno, en sí sirven para encapsular fórmulas comunes que se pueden reutilizar entre sentencias SQL o programas almacenados. Como lo vimos, simplemente nosotros le damos una acción que debía realizar. En este caso, por poner un ejemplo, en el caso número 2, si no me equivoco, que lo que hacía es, mediante una fórmula de restar dos valores, nos da otro valor. Y esto sería todo.